Cordial saludo, apreciada tutora y compañeras. Mi nombre es Diana Carolina Cortés Rodríguez. Hoy estamos con un experto en educación inicial, el profe Oscar. Profe. Mucho gusto, mi nombre es Oscar Suárez. Ya pues estoy trabajando soy licenciado en básica primaria. Llevo 20 años de trabajo. Nosotros como trabajamos en escuela con grados múltiples, o sea, todos los grados, preescolar, primero hasta quinto. Y entonces ahí tratamos de hacer un trabajo que creemos que es bueno. Entonces ahí todos estos años de experiencia me han servido para tratar toda clase de niños en la escuela. Y estoy atento para lo que ustedes necesiten. Listo, profe. Bueno, profe, ¿cómo define el concepto de socioafectividad en la educación inicial? En esto es el crecimiento de las habilidades en los niños. También para que ellos manejen el manejo de las emociones. Que ellos sepan manejar las emociones de manera asertiva y sin llegar a conflictos que puedan ser el crecimiento personal de cada niño. ¿Cuál cree que es el papel fundamental del docente en el desarrollo socioafectivo? El papel nuestro es acompañar a los niños en el desarrollo de sus habilidades, de sus necesidades educativas, para que lleguen a ser, gente competente en cuanto a su formación como ser social y como intelectual. Listo, compañera. Cordial saludo. Mi nombre es Marilis Jaramillo, profesor. Mucho gusto. Yo tengo una pequeña pregunta para usted. En su experiencia como docente, como guía de los niños, ¿cómo fomenta la construcción de relaciones efectivas y sociales en el aula? ¿Me podría regalar también alguna estrategia efectiva que hay que implementar? Mediante los valores como la honestidad, los valores como el respeto, la tolerancia, nosotros nos valemos de eso para enseñar a ellos a ser mejores personas y a ser capaces de convivir en la escuela. De por sí se hace con fábulas, ¿sí? Entonces las fábulas como ellas tienen su enseñanza, su moraleja, entonces uno puede enseñar los valores y el comportamiento de ellos en la escuela mediante estos cuentos o las fábulas. Me parece muy didáctico. ¿Y cómo aborda las situaciones de conflicto entre los niños y niñas en el aula? ¿Cómo la promueve la resolución pacífica del desarrollo socioemocional? Pues uno siempre lo que trata es de solucionar los problemas de manera dialogada. No tratar de que los problemas no se vayan a más allá de lo que son, sino sentarse con ellos a hablar, llamarles la atención y que ellos sean capaces de reconocer que se equivocaron, y la solución del problema vienen también de una manera fácil, con el diálogo y de pronto con el llamado de atención que uno les hace en la escuela, en el aula, y que no se salga de ahí. Me parece muy perfecto. Gracias, profe. Buenas tardes, profe, me presento. Mi nombre es Diana Sofía Valle Gordillo. Soy del municipio de Santa Elena del Puerto. El día de hoy les tengo unas preguntas. ¿Cuál es su estrategia para conocer y comprender las necesidades socioafectivas individuales de las niñas y niños en su aula? Ahí lo que se hace es, por ejemplo, los juegos cooperativos, y ellos normalmente todo lo que ellos de pronto viven en su hogar, en los medios de comunicación. Por ejemplo, ahorita
yo notaba que en estos días de la competencia esta del desafío, ellos llegaban a hacer eso del desafío, entonces tomaban los roles que esas personas tenían en ese entonces, los del desafío. Y ellos, hacia quién era el que decía, preparados, todo ese montón de cosas, ellos lo hacían ahí, entonces manejaban esos roles para poder digamos, tratar de hacer lo que hacían los adultos. Ok, perfecto. Desde su perspectiva, ¿cómo integra estrategias socioafectivas en sus actividades y materiales educativos para asegurar que todas las niñas y niños se sientan incluidos y valorados? Pues ahí de pronto lo que uno tiene que mirar es cómo son los niños y cómo vienen ellos de pronto cómo son los niños y cómo vienen ellos de pronto de la casa, porque uno no sabe qué problemas traigan de su casa y de la comunidad donde vive. Entonces uno lo que trata es de mirar qué problema puede tener cada niño, ¿sí? Porque uno ve que ellos de pronto están tristes, por allá arrinconados, uno dice, pues él le pasa algo, le pasó algo. Entonces uno, en la experiencia que ha vivido, pues de pronto cuando los niños son maltratados, ellos demuestran que tienen un problema. Sí, pues a mí personalmente no me ha tocado de pronto vivir que un niño fue violado, porque no, o sea, debe ser duro para uno, pero jamás me ha pasado eso. Entonces, lo que pasa es que uno ve lo que al niño le pasa, uno se da cuenta de que el niño está sufriendo o que el niño vive feliz, que el niño no tiene ningún problema, que sus papás son bien, que sus papás le colaboran en sus tareas, en sus trabajos. Entonces eso es lo que uno observa de los niños, y para poderlos integrar, entonces los integra a todos de manera que cada uno aporta según lo que pueda y con la velocidad de aprendizaje, porque hay unos que son muy lentos, otros son rápidos, otros son diferentes. Entonces todo eso va mirando uno para poder, digamos, aplicar las estrategias para que ellos aprendan. Muchas gracias, profe. De nada. Profesor, ¿cómo influye o cómo considera que existe una relación entre el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas en su rendimiento académico? Digamos que eso es el desarrollo cognitivo de los niños, y depende mucho de la parte afectiva. Todo lo que vive el niño, si el niño vive traumas y problemas en su casa, que ninguno le ayuda, que el papá le dice de mala manera, o que la mamá no lo atiende, que la mamá hace otras cosas y no nos atiende, entonces el niño refleja eso y se va a dificultar el aprendizaje. El aprendizaje se dificulta mucho con todo eso. Entonces, lo importante que es que los papás o la familia esté pendiente del niño, no que le hagan las cosas, que lo orienten, que lo ayuden a que el niño y lo motiven. Y entonces uno ve que hay familias que tienen esas capacidades de decirle al hijo, oiga, mi hijito, hay que toca la tarea hacerla, y esos niños llegan diciendo acá, sí, es que mi mamá me dijo que era así, que tocaba así, y la hicieron, se hizo la tarea. Entonces la cuestión está en que los papás son fundamentales para que los niños aprendan. Esa es la parte afectiva, es muy importante para que el niño aprenda el conocimiento. O sea, tanto como el docente como en la familia es muy fundamental, ¿cierto? Sí, o sea, digamos que solamente tocan los dos. Sí. ¿Y cómo influye un ambiente socioafectivo positivo en el desarrollo cognitivo? Bueno, digamos que sí, es una pregunta parecida a la anterior, entonces influye pues directamente, sí. O sea, el conocimiento que él tenga depende de esa parte afectiva, de la parte social y afectiva.
¿sí? Cómo él se mueva en un buen ambiente que le permita a él aprender. Si no tiene un ambiente adecuado, el niño no va a aprender. El clima, que llaman nosotros, el clima escolar, que es 50% en la casa y 50% en la escuela. No hay un avance muy... Según el 50% y 50%, ¿qué quiere decir, profe? O sea, que los papás también tienen la obligación de que a sus hijos los ayuden. Porque si uno ayuda en una actividad y los papás no ayudan, entonces el niño no va a aprender. Entonces no le dan los espacios para que él siga enriqueciendo su aprendizaje. En las tareas, por ejemplo, en las tareas, ya repito, no es que se las hagan, sino que los papás sean los orientadores para que ellos desarrollen sus actividades complementarias. Porque sin esas actividades complementarias el niño no se le dificulta aprender, porque acá en la escuela el tiempo no le alcanza a uno para darles todo. Entonces, como no alcanza el tiempo, también toca darle aporte a los... Gracias, profe. Buenas tardes ya. Mi nombre es Leonardo Saavedra Martínez. Bueno, siguiendo como con el tema socioafectivo, la pregunta sería, en su opinión, ¿cómo se puede involucrar a los padres o cuidadores en el proceso de desarrollo socioafectivo de los niños y niñas? ¿Cuál es la importancia de la colaboración entre escuela y la familia en este aspecto? En este caso, pues, uno involucra a los padres de familia, pues, digamos, lo primero es como las escuelas de padres, ¿sí? Las escuelas de padres. Y pues, mediante esas escuelas de padres uno puede también hacer, digamos, talleres de capacitación, convocándolos, digamos, que sea un poco más, que es que a veces uno dice, bueno, padres de familia que llegan y ponen los chinitos y pues por allá, cada vez que lo citan uno a la entrega de boletines, de resto no se aparecen. Entonces, yo creo que uno como docente tiene la obligación de que los padres estén ahí viéndose cada ratico, cada 20 días, cada mes, por lo menos, para dar talleres de cómo podemos ser de unirnos para que ese niño tenga una educación menos traumática. Totalmente de acuerdo, profe. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategia o enfoque considera más efectivos para mantener una comunicación abierta y efectiva con los niños y las niñas, favoreciendo su expresión emocional y fortaleciendo sus habilidades socioafectivas? En este caso es utilizar de pronto una comunicación, o sea, aquí sí hablamos de comunicación, de un lenguaje que sea claro, que no tenga rodeos y que donde nosotros podamos expresarnos, es decir, el padre, la familia, el docente y los niños, con claridad, que hablemos palabras que sean claras. Porque a veces nosotros no le llamamos a las cosas como son. Y esto pasa por ejemplo, nosotros vemos que los niños a veces le nombran las cosas como no son, las partes del cuerpo sobre todo. A la cabeza no le dicen cabeza, sino le dicen otro nombre. Y así a otras partes. Entonces uno tiene que decir el nombre como es y las cosas como son, con claridad. Sin entrar a excesos de más allá, sin tanta profundidad, porque de acuerdo a la edad, son niños que tienen que tener conceptos cortos y que sean comprensibles para ellos. Y ya pues el resto pues lo van adquiriendo a medida que van creciendo, entonces el crecimiento personal que van teniendo, el cognitivo, entonces eso van ellos conociendo las cosas ya a mayor profundidad. Y sobre todo con palabras cordiales, ¿no? Cordiales. Y que uno no pueda esa relación de cordialidad entre el padre de familia, el docente, el niño, eso se va volviendo una cosa que el niño es el mayor beneficiario. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, al profe Oscar, muchísimas gracias por brindarnos este espacio de su tiempo y por compartirnos un poquitico de toda la experiencia que tiene en educación inicial.
Bueno, muchas gracias a ustedes y pues ahí estamos para servir. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe, muy amable. Bueno, señora, Gracias, profe, muy amable. Bueno, que estén muy bien.